Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estamos listos? Sí. Bueno, sí. Hola, hola. Nos están conectando algunos. Profe, buenas tardes. ¿Le puedo hacer una pregunta sobre la genealogía? Es que me quedó una duda, pero ya me surgió hasta que terminó la clase pasada. Sí, dime. ¿Qué pasa si que con un miembro de la familia no conocemos su tipo de sangre, su grupo sanguíneo, lo omitimos? No, no puedes ponerlo como desconocido, ¿no? O sea, pues no lo reportas. Ok, gracias, Ujú. profe. Sí, deja. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta? Algunos me han estado preguntando de manera particular, lo cual está bien. Igual si tienen dudas, preguntas, pues me pueden mandar un mensajito de WhatsApp para más rápido, para más contestarles más rápido. Bien, bien, entonces no sé, ¿no hay más dudas? Vamos a ver. Vamos a continuar con el- bueno, a ver, ¿tienen dudas de este ejercicio? ¿Lo pudieron resolver? ¿Cuáles son las proporciones fenotípicas? Entonces vamos a poner aquí proporciones fenotípicas. Y genotípicas. ¿Me escuchan? Sí. Sí. A ver, entonces díganme las proporciones. Me le pongo aquí. ¿Cuáles son los fenotipos que tenemos? A ver, fíjense lo que les está pidiendo el problema, ¿no? Debemos entender el problema. Dice, determine las proporciones fenotípicas entre un cruce entre AB heterocigoto, ¿no? Entonces, este sería el cruce. Vamos a poner H, el locus H de la sustancia H, AB, por... Ujú. Entonces, ¿cuáles son las proporciones fenotípicas? Recuerden que los genotipos tienen que ir en cursiva.
¿Cuáles son? ¿Cuántos fenotipos puede tener A y B? ¿Serían 4? Sería con A con A con B y A, B con B. Ujú. ¿Y cuál otro? Y O, ¿no? ¿Por qué O? Porque cuando no forman la sustancia H, fenotípicamente es como si fuera un grupo. Ujú. Entonces ahora sí dame proporciones. ¿Cuántos A tengo? 3 de 16. 16. No, ¿Cuánto? 3 de 16. 3 de 16. Ajá. ¿Cuántos B? A B. 6 de 6. 16. Ajá. ¿Cuántos B? 3, no. Sí, 3 de 16. ¿Y cuántos son? 4. No, pero ya no sé si dio la suma, espere. 1, ¿no? ¿Uno? ¿Por qué uno, Mónica? Ay, no, perdón, le escribí mal. Ok, son 4, ¿no? ¿Cuánto es ahí? 16, ¿verdad? 6 y 6 son 12 y 4 son 16. Ok, ahora sí, vamos a ver los genotipos. Es sencillo, ¿no? Entonces tenemos H con H, el primero, vean, H con H, ¿sí? Y luego A por A. Sin hacer tableros de Punnett, ¿cuántos de estos voy a tener? 1. Luego, ¿cuál sigue? H, H, A, B. ¿Cuántos de estos voy a tener? 2. Y luego, ¿cuál sigue? Es HH, Pero sigo. BB. Bueno, las dos mayúsculas. HH, B. ¿Cuántos? Ahora, 1. Ahora vean, ¿cuántos genotipos espero tener de este cruce? Primero voy a darles un dato aquí que ya se los había dado, solamente se los repito. O sea, ustedes tienen por ejemplo, un individuo. O sea, estos individuos heterocigotos, un dihíbrido. La pregunta es, ¿cuántos genotipos va a tener un dihíbrido? En un cruce de dihíbrido. Cuatro, ¿no? ¿Genotipos? ¿De 4? No Va a eran, ser 9, ¿no? 9, creo. Entonces tenemos exactamente que poner ahí los 9. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, llevamos 3 genotipos. ¿Cuántos más faltan? 6. Bueno, pues continuemos. ¿Qué genotipo sigue ahí? H Ahora, mayúscula, H minúscula, ¿no? ajá. Entonces repito todos estos, pero ahora con la función H mayúscula, ¿no? Entonces sería A, ¿cuántos? 2. Entonces H, AB, ¿cuántos? 4.
Ujú. H, bebé, ¿cuántos? 2. Ahora, ¿qué sigue? Ambas H minúscula. H minúscula y repito todo lo de arriba, ¿sí? AA, ¿cuántos? 1. H minúsculas y luego AB, ¿cuántos? 2. H minúscula, bebé, ¿cuántos? 1. 1. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? Esto es lo que les pedía el problema, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con esto, porque en el examen yo les voy a pedir que pongan específicamente los resultados para que no sea tan largo la revisión. Si te dice proporciones genotípicas, son estos, ¿no? Si te dice proporciones fenotípicas, son estas. ¿Por qué no poner H o el otro, ¿no? O sea, normales o no normales, porque aquí estamos viendo que si se forma la sustancia H en homocigosis recesiva, entonces el fenotipo funcionalmente es O. ¿Sí me explico? Entonces, en los fenotipos lo único que nos interesa es el tipo sanguíneo y las proporciones genotípicas es cuántos genotipos diferentes hay en la cruza de estos. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, profe, todo bien. Entonces, en el examen, no olviden que deben poner el desarrollo. Ustedes pueden tener una libreta y hacer todos los cálculos de manera ordenada y de manera sistematizada. Para si yo tengo alguna duda respecto al resultado que muestran, puedo pedirles la evidencia del cálculo para ver qué es lo que están haciendo. En caso de que no se las pida, pues ya ni modo, ¿no? O sea, pero ahí tienen ustedes la evidencia si se requiere. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, entonces no sé si todos pudieron resolverlo. Algunos me enviaron la, la información, algunos otros no, pero me gustaría saber si todos pudieron resolverlos. O si alguien tiene dudas. ¿Los demás? Si están aquí o no, nada más se conectaron. Sí, todo bien. Emanuel, ¿tienes alguna duda? Sí, pues sí, no, lo puede resolver, pero pues no se lo envié porque no lo hice así como que en Word y todo eso, profe. No, no hay problema. Quien me lo enviaron, le tomaron una foto a la libreta donde lo hicieron, ¿no? O hay quien me enviaron un mensaje con estas proporciones. Así, no, no hay problema, no, no tiene que haber una formalidad en este sentido, ¿no? Cuando son, pues, ejercicios solamente. Diego, ¿alguna duda? Pues con este, más o menos sí tenía dudas, pero ya viéndolo ahorita estoy intentando resolverlo. Que no entendía lo de los locus H, cómo entraban, pero ya. Ok. ¿Recuerdas que habíamos visto esta imagen, ¿no? Del fenotipo Bombay, donde la condición para que se desarrollara la sustancia H dependía del alelo FUT1. Entonces, si este alelo estaba mutado, no se podría tener la sustancia H. Por lo tanto, al no estar la sustancia H, aunque estuviera presente el alelo de A o el alelo de B, no se podría desarrollar la proteína, o en este caso, perdón, el antígeno, no se podía desarrollar por la cuestión de que no estaba la sustancia H. Por lo tanto,
genéticamente serían A o B, pero funcionalmente o fenotípicamente serían O. Por eso los últimos 4, los que hicieron el método ramificado, los últimos 4 que valían un cuarto, que eran los homózigos, pues realmente funcionalmente eran O, ¿no? Entonces esa era como la explicación. Ok, perfecto. Entonces, vamos adelante, ¿no? Vamos a continuar con la presentación. Y si tienen alguna duda, pues lo vamos viendo. Sí, profe. Bueno, esta es su tarea de las genealogías. Vamos a dar otros ejemplos de los alelos múltiples, porque hay bastante información acerca del alelismo múltiple. Entonces, vamos a ver en el locus Y, Drosophila, o sea, todos los fenotipos que nosotros vemos en el locus Y. El locus Y es un locus que está en la región diferencial del cromosoma X. Por lo tanto, gran parte de los alelos que tienen ahí están bajo una herencia o patrones de herencia ligado al X, ¿no? Entonces, un poco contando la historia de cómo se fueron descubriendo, ya que Drosophila es uno de los organismos más estudiados en genética, ya que ha sido un modelo de estudio, entonces por lo tanto, pues nos ha permitido entender bastantes aspectos derivados de las drosofilas, ¿no? Entonces, todo pues ocurre cuando Thomas Morgan y Bridge pues ven desde Bridge, ¿no? Desde los antecesores de Morgan, como Stutterman, estos Boveri, que empiezan a proponer la teoría cromosómica de la herencia, encuentran una mosca de ojos, una mutante de ojos blancos. Entonces, ya para entonces, pues se sabía que más de 100 alelos pueden estar en este locus. Entonces es importante cuando nosotros analizamos no solamente progenies, sino cuando analizamos poblaciones. Cuando analizamos poblaciones, nosotros vamos a ver que podemos encontrar dentro de las poblaciones n cantidad de alelos por locus, ¿no? Entonces, las combinaciones alélicas nos van a dar la tonalidad del color de ojos. Por eso les digo que también en humanos, el color de ojos, el desarrollo del color de la piel en mamíferos, sobre todo, obedece a patrones de alelismo múltiple, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros hacemos este tipo de cruzas de alelos múltiples, ¿no? Entonces, debemos entender primero la jerarquía de dominancia y recesividad, ¿sí? Por ejemplo, en el locus ABO, ¿cuál es dominante y cuál es recesivo? Los dominantes son A y B y los recesivos son. A y B son codominantes entre sí, ambos dominantes sobre O. Entonces, es la primera cosa que debemos entender, es el sentido de dominancia y recesividad, ¿no? O sea, ahorita lo vamos a ver más a detalle cuando veamos el patrón de coloración del pelaje en algunos mamíferos. Entonces, todos estos va a haber una dominancia y una recesividad. Entonces, esto se sabe. ¿Cómo creen que podamos saber? ¿Qué harían ustedes para saber la dominancia y la recesividad de estas mutantes? Imagínense que no supiéramos nada. Tenemos todas estas mutantes que producen estas coloraciones en los ojos, blancos, naranja amarillo, ante claro, rubí amarillento, rubí intenso, rosa naranja, rubí, grano fino, caspeado, rosa, etcétera. ¿Cómo le harían para saber cuál es dominante y cuál es recesivo? ¿O cuál es dominante sobre cuál?
Por ejemplo, podría ser el carácter que se hereda sin saltar generaciones. ¿Perdón? Por Sin saltar. ejemplo, generaciones. Ujú. Entonces, lo más correcto sería hacer cruzas pareadas y ver, hacer una tabla de correspondencias para ver cuál es dominante sobre cuál y poder sacar el grado de dominancia sobre. Imagínense que esto fuera así, ¿no? Y domina sobre todos estos. Entonces, mientras un alelo Y, imagínense, no quiero decir que esto sea así. Imagínense Y para llevar el orden, ¿no? Y es dominante sobre todos estos alelos. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Entonces, ¿qué pasaría con la presencia de un solo alelo Y en la progenie? Mi descendencia tendría los ojos blancos. ¿Sí? No importa lo que hubiera en el otro. Entonces, ese es el sentido del factor dominancia y recesividad dentro de los alelos múltiples. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos el siguiente, que este domina sobre todos estos, este domina sobre todos estos, pero no domina sobre este ni sobre este, ¿no? Es recesivo. Entonces, se supone que según el patrón de dominancia y recesividad es la forma que se van a expresar. Y esto es para cuando nosotros queremos sacar las progenies, ¿no? Cuando nosotros queremos sacar progenies o evaluar progenies, entonces puedo decir, bueno, ¿cuál es el que voy a poner, no? ¿Cuál alelo voy a poner en ese sentido? ¿Sí me explico? Entonces hay que ver bien el factor de dominancia y recesividad en esto del alelismo múltiple. Y si son codominantes, pues entonces van a expresar los mismos patrones de herencia, ¿no? Aquí les explico un poco más acerca de estos factores de dominancia y recesividad. Ustedes han visto los conejos, han visto estos fenotipos. El color del pelaje es el negro, que tiene este genotipo. El chinchilla, que es una coloración grisácea, que tiene este genotipo. El Himalaya, que es un blanco hacia la parte del centro y a la periferia del organismo del animal, es oscuro, entonces es este genotipo. Y tenemos el genotipo albino. Entonces nosotros, por eh, por la parte teórica, también es importante a veces evaluar o siempre evaluar la parte teórica, lo que sabemos aparte de la teoría. A veces que se van a decir en una situación hipotética, entonces ahí quiere decir que es hipotética, no estamos evaluando la teoría, ¿no? Pero nosotros sabemos que el negro es dominante y el albino es recesivo, pero tenemos dos fenotipos intermedios entre el negro y el blanco. Entonces, cuando hay esta combinación, el- la secuencia de dominancia, ¿no? El negro es dominante sobre todos estos, después el chinchilla sobre todos estos, y el Himalaya sobre todos estos, ¿no? ¿Cuál es la proporción genotípica y fenotípica de un chinchilla con un Himalaya? A ver, hagan el cruce. Ahí están los genotipos. Proporción fenotípica de la cruza de este chinchilla con este Himalaya.
¿no? O ya. A ver, Claudia. Am, pues todos serían híbridos. Y bueno, a ver, pero tengo como esta duda. El chinchilla sí es como dominante sobre el Himalaya, ¿no? Ah, entonces todos presentarían como el fenotipo de ser chinchilla. 100%. Ajá, 100% chinchillas, ¿no? sí. Entonces, pues, no es nada nuevo de lo que ustedes ya saben, ¿no? Simplemente hay que aplicar la lógica. Entonces, es exacto, todos serían heterocigotos, pero serían chinchillas, ¿no? Entonces, ¿qué esperaría yo en la cruza de estos dos, en F1, en F2, así, sin hacer la cruza? O sea, ya Claudia dijo la F1. ¿Qué esperaría yo en F2? Ujú, exactamente, ¿no? 3 chinchillas y un Himalaya. Es una cosa muy sencilla, solamente hay que saber en alelos múltiples cuál es dominante y cuál es recesivo, ¿no? Es todo lo que tienen que saber, cuál es o si hay algún otro patrón de herencia dentro de esos alelos múltiples. Entonces, no. En la naturaleza no vamos a encontrar aspectos de que un gen se hereda de esta manera y siempre hay una combinación de procesos genéticos dentro de los mismos genes, ¿no? Entonces, esta es la jerarquía de dominancia. Ahora vean, otro ejemplo es el color de estos animales. Entonces, vean el problema. La herencia del color de la piel en estos toros o en este ganado vacuno está dada por una serie de alelos múltiples. Entonces, cuando tenemos nosotros una serie de alelos múltiples, siempre vamos a tener fenotipos múltiples, ¿no? Porque cada uno de los alelos va a producir un fenotipo en particular. Entonces, la combinación de los alelos dentro de los gametos va a determinar qué coloración va a tener la progenie o qué fenotipo va a tener la progenie, ¿no? Y también, pues, en un sentido de dominancia. Vean, la jerarquía de dominancia es en el alelo S, es esta. S para producir una banda de color blanco es este fenotipo, la S. Entonces, mientras la presencia de un alelo S mayúsculo esté en el animal, va a producir este patrón de herencia, ¿sí? Si está el alelo SH y no está S, entonces el fenotipo, este se le conoce como el cinturón holandés, y el alelo SH produce un moteado tipo Hereford, que esta es una raza de animales que son los Simmental. Realmente tienen los caras blancas, que les dicen, tienen este patrón, ¿no?, de coloración. Entonces ustedes pueden ver el ganado y empezar a analizar los patrones de herencia que tienen, ¿no? Entonces, la presencia de un alelo SH en ausencia de un alelo S me va a producir este tipo de color, que es Hereford, ¿sí? Entonces, después tenemos que, vean cómo va, cualquiera de estos genotipos me va a producir este fenotipo. Entonces, vean, son 4 genotipos que me van a dar el mismo fenotipo. ¿Por qué? Porque en cada uno de los genotipos está por lo menos un alelo S. Lo mismo pasa con ese. Son 3 genotipos que me van a producir el mismo fenotipo porque por lo menos está la presencia de un alelo SH en ausencia de S. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el SC representa un color liso, como este animal, o sea, hay una coloración completa, donde no hay moteados, y para que esté presente, pues solo debe de estar, hay 2 genotipos que producen este fenotipo, ¿no? Y al final, tenemos los Holsteins, o los holandés, que son pintos. Este es recesivo, ¿no? Entonces vean, este es podríamos decirlo de esta manera, el más
recesivo, porque este es recesivo de este y este es recesivo de este, ¿sí? ¿Sí me explico? Ok. Entonces, la pregunta aquí es, ¿los machos con cinturón holandés homocigotos, los machos con cinturón holandés homocigotos se cruzan con hembras de tipo moteado Holstein? ¿Sí? Otra vez, los machos con cinturón holandés homocigotos, este, cuál sería su genotipo? SS mayúscula. SS mayúscula. Porque dice homocigoto. Se cruza con hembras de tipo moteado Holstein, con estas. ¿Cuál sería su genotipo? Las dos S minúsculas. Las dos S minúsculas, ¿no? Entonces, ya tenemos. ¿Cuál es el genotipo de la progenie? Todos con cinturón holandés. El genotipo, el genotipo. Ah, perdón. S, bueno, todos heterocigotos, S mayúscula y S minúscula. Todos heterocigotos. Bien. Una vaca, una hembra de F1, lo van a cruzar con un macho tipo Hereford de este genotipo. Díganme la frecuencia fenotípica y genotípica de la progenie. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? 5 minutos. 12:39 a las 12:45. Igual si quieren mandármelo por un chat privado para que no vayan viendo los demás. O guarden, o ahorita lo vemos en 5 minutos. O por WhatsApp. Por aquí por Zoom, profe, entonces. ¿Perdón? Por aquí por Zoom lo mandamos, entonces. O por WhatsApp. Ah, ok. ¿Ya terminaste, Mónica? Sí. Muy bien. Si quieres, mándamelo por WhatsApp. Y ahorita lo checo. Ahorita lo checamos.
Un minuto, un minuto. Listo. Bueno, ya los que lo tuvieron, vamos a ver. Ahorita revisen sus datos. Ya los que me los mandaron, pues ahorita ven si, cómo fue el asunto. Entonces, esto es muy importante. Si ustedes algún día se dedican a hacer mejoramiento genético. ¿Por qué? Porque si quieren un ganado de leche, podrían tener estos animales, ¿no? Les serviría, también depende del clima, la proporción fenotípica, ¿no? Pero ustedes, este es de clima frío, ustedes quieren un ganado lechero para climas calientes, aunque este también es un doble propósito, pero también el pelaje es muy ad hoc para el clima frío, ¿no? Entonces ustedes tendrían que hacer mejoramiento genético con las características ambientales que ustedes quieren y también pues con las características genéticas, que es muy lo que se usa en mejoramiento genético. Pueden hacer mejoramiento genético animal o mejoramiento genético de vegetal, de plantas, ¿no? O de bacterias, de hongos, biotecnológicos, ingeniería genética. Entonces todo eso pues es importante jugar con los genotipos, ¿no? ¿Qué es lo que quieres, dónde lo quieres, cómo lo quieres? Entonces, dan programas de mejoramiento genético y conocer esto es muy importante. Aparte, pues de la genética cuantitativa, donde nos va a permitir, por base estadística, poder conocer pues aquellos genotipos que estén ampliamente influenciados por el ambiente o pues simplemente estén influenciados por la carga genética. Entonces tenemos, esta es la cruza, ¿no? Dice que había un toro, un cinturón holandés contra una vaca Holstein, y exactamente este segrega gametos únicos y este segrega gametos únicos de este tipo, ¿sí? Entonces, simplemente tendremos que todos los individuos serán heterocigotos, 100%. Entonces, la pregunta es cruzar contra Hereford con este genotipo. ¿Es un Hereford? ¿Este es homocigoto o es heterocigoto? Heterocigoto. Entonces vamos a cruzar los heterocigotos, ¿sí? Eso es un cruce monohíbrido. Entonces aquí tenemos, aquí sí vamos a encontrar variación, ¿no? Vamos a encontrar genotipos diferentes. Porque la segregación de los gametos sería que este va a producir gametos de tipo S y de tipo S minúscula, mientras este va a producir SH y SC. Realmente aquí tenemos los 4 alelos bien segregados en este cruce, ¿sí? Los 4 alelos que pertenecen a esta combinación de la raza del moteado en estos animales, ¿no? Entonces vamos a tener este cuadrito de Punnett simple. Ya tenemos las cruzas, ahora hay que interpretarlo, ¿no? Entonces, ¿qué fenotipo es? El del cinturón. El cinturón, ¿no? ¿Y este? El moteado de... No, sí, no. Sí, el moteado de El Hereford. Hereford. ¿Y este? El liso. color liso. Color liso. Entonces, ¿cuál es la proporción fenotípica? 2 cinturones holandés, el Hereford y el liso. En una proporción 2:1:1. ¿Sí? Este es el fenotipo, ¿no? Bueno, aquí había que poner cinturón holandés, serían 2, ¿no? Nos falló, serían 2. Entonces, aquí tenemos ahora los genotipos. ¿Cuáles son los genotipos? Ahí están, ¿no? Se me fue el puntero. Aquí están. Este son cinturón holandés, tenemos 2. 2 aquí.
y los demás son 1 y 1, ¿no? Tenemos entonces 4 genotipos en una proporción 1 a 1, 1 a 1. Esa es la proporción, ¿no? O un cuarto. Entonces tengan mucho cuidado cuando les dice indique la proporción fenotípica de la progenie. No dice el fenotipo o los genotipos, sino sus proporciones. Entonces ya los tenemos. ¿Les dio así o no? Sí, 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 Bien. No estaba tan complicado, ¿no? Solamente entender el problema. ¿en qué nos quedamos la clase pasada, Vinis? No sé, profe, yo me fui a mi vacuna, no sé. Muy mal, aquí somos antivacunas en esta clase, ¿ok? Tienes 0. Me pusieron una en la vena, así de la mano. No sé qué era, pero estuvo bonito. Aquí puro supositorio, por favor. Ya saquen a Mike. Sácalo, Vinicio, eres el hospedador.
Bueno, ya regresé, porque se me fue el internet. Entonces, no tienen dudas, ¿verdad? Al respecto de esto, ¿no? Está sencillo. Vamos a continuar. Entonces vamos a entrar a otra forma de las modificaciones a las proporciones mendelianas. Y fue el alelismo múltiple. Hay un después de alelismo múltiple, ahora vamos a ver alelos letales. Hay un museo muy impresionante en Europa acerca de fetos humanos, ¿no? De abortos. Este está parece que está reunido en una universidad que pertenece a su facultad de medicina y han coleccionado bastantes fetos, una colección grandísima, que pues ha ayudado a entender algunos patrones y procesos genéticos, porque pues muchos de ellos son abortos que se dan por incompatibilidades genéticas y además tienen estos abortos ciertas malformaciones, perdón, estos fetos tienen ciertas malformaciones que pues han ayudado a entender las bases genéticas de ciertas enfermedades. ¿Cómo se dieron cuenta de estos alelos letales? Bueno, porque a la hora de hacer cruzas, se daban cuenta que parte de la progenie no estaba apareciendo. Entonces, esto pues desvía totalmente de las proporciones mendelianas. Y el ejemplo clásico que tenemos para alelos letales, en humanos hay bastantes alelos letales. En todos los organismos tenemos alelos letales. Hay parejas que prácticamente no se pueden embarazar por la cuestión de que hay aborto tras aborto, tras aborto, tras aborto, tras aborto. Y tiene que ver por alguna cuestión de incompatibilidad genética. Entonces, en los ratones, el color del pelo está determinado por un locus, bueno, un alelo en el locus agouti, que proporciona un color tipo grisáceo, ¿no? Entonces, el locus agouti es un locus muy bien estudiado en los ratones, ya que ellos pues también presentan organismos que son organismos modelos, sobre todo en las ciencias biomédicas. Entonces, hay un fenotipo que es mucho más grande, pero muy complejo, que es el fenotipo amarillo. Y este patrón de herencia es muy inusual, es muy inusual. Entonces, empezaron a hacer cruces entre estos genotipos. Aquí tenemos que agouti con agouti, teníamos progenies homocigotas agouti, pero cuando se cruzaba el agouti con el amarillo, entonces le vamos a poner a la Y, sería el amarillo. Encontraban que en condiciones de homocigosis, cuando se daba la fracción homocigota para Y, para el alelo amarillo, moría. Entonces prácticamente todos los vivos, todos los ratoncitos vivos que estaban amarillos eran heterocigotos. Entonces, el fenotipo, además había una cosa bastante interesante porque no se expresaba el agouti, sino se expresaba amarillo. Por eso fíjense, dice, los genes recesivos se van a expresar recesividad, pero en condiciones recesivas moría. Por lo tanto, se podía expresar en condiciones heterocigotas. Entonces, no solamente el mutante o el alelo amarillo se comportaba como letal en homocigosis, pero era dominante en heterocigosis. Y es así como se dieron cuenta que había una proporción, nosotros esperaríamos una proporción 3:1,
¿Qué quiere decir? Que mientras esté presente el alelo Y, porque es una mutación dominante, entonces la fracción 1 de este fenotipo o de este genotipo no estaba apareciendo en la progenie. Entonces, podrías contar bastante bien los ocitos y los gametos citológicamente, pero a la hora de la progenie, pues ya no aparecían los amarillos, ¿no? No aparecía esta fracción. Entonces van a ver que este alelo en particular se comportaba como letal en homocigosis. Eso ocurre en muchos humanos. Cuando se cruzan, hay este cruzamiento, y algunos genes en homocigosis van a generar abortos espontáneos, ¿no? Entonces, detrás de todo la teoría del aborto, pues hay muchas cuestiones genéticas muy, muy importantes en ese sentido, ¿no? Y no están prosperando la vida o el desarrollo del feto, del producto, ¿no? Entonces, no sé si tengan una duda con esta explicación. Pues aquí está el cruce, esta fracción en homocigosis del alelo agouti, del alelo amarillo, perdón, moría, ¿no? O sea, moría antes de nacer. Profe, bueno, no sé si fue la única, pero se trabó mientras estaba explicando. Entonces, eh, AY sería el recesivo. Ajá. Ah, ok. Es homocigosis, ¿no? En realidad es un alelo que se comporta como dominante. Entonces sería dominante más bien, ¿no? Que nosotros estamos, ¿en qué parte se trabó? ¿Qué parte no se entendió? Mejor para repetirlo. Pues la mayoría sí se entendió, pero yo también tenía la misma duda que si era dominante ese gen para cuando morían los embriones. Ah, sí, es cuando estaba en condición de homocigosis, ¿no? O sea, este gen, normalmente cuando nosotros hablamos de mutantes, se nos viene a la mente que es homocigoto. ¿Ok? Un alelo mutante es solo se expresa en homocigosis, ¿no? Según el patrón de herencia, nosotros vemos que el alelo mutante es dominante. ¿Sí me explico? Entonces aquí estamos hablando de un alelo dominante. Entonces, un alelo mutante dominante con la enfermedad de Hutchinson, con solo la presencia de uno de los alelos en la progenie, le dio enfermedad de Hutchinson, ¿no? Y lo peor de esta enfermedad, o la enfermedad de Dutchman, la peor de esta enfermedad es de que no se da cuenta el portador, el individuo que tiene el portador hasta después de los 40 años, ¿no? Prácticamente ya pasó la mayoría de su vida reproductiva y entonces ya heredó el alelo a los... Ustedes tienen que aprender a separar una herencia autosómica dominante y una herencia autosómica recesiva. Hasta este momento, esta clase, ustedes ya tienen que saber en una genealogía cómo se ve una herencia dominante y cómo se ve una herencia recesiva. Una herencia dominante, autosómica dominante, es que la presencia del alelo es suficiente para expresar el carácter. Una herencia autosómica recesiva quiere decir que se necesita que ambos alelos tengan la misma condición para poderse expresar. Pero aquí los homocigotos del alelo mutante mueren. Esa es la letalidad. Y ¿Cómo se dieron cuenta? Por los faltantes en la progenie. ¿Sí, Mónica? ¿Hablabas? entonces, todos los que tengan solamente un alelo van a tener la enfermedad, pero no se van a morir. Y los que sí tengan los dos, sí se mueren cuando son embriones. Ujú. Ok. Exacto. Para el alelo amarillo. Ahorita vamos a ver, este ratoncito lo vamos a ocupar para otros ejemplos, porque es un alelo mutante que tiene muchos efectos en la progenie. Profe, yo tengo una duda, Sí, pero no sé si me estoy como adelantando. a ver, dime. Como en los humanos, algunos ejemplos de estos alelos letales tendrían que ver como con estas enfermedades raras en las que
a veces sí nace como el bebé, pero dura como muy poco tiempo vivo, o eso ya son como otras cosas. No, O sea, es no letalidad. recuerdo ahorita exactamente como algún nombre de alguna enfermedad, pero sé que existen. Bueno, ¿era hoy o ayer? ¿Cuándo era? Ya se me olvidó. Ayer, ¿no? Bueno, había una plática de genética médica. ¿Cuándo era? Se me olvidó. Era ayer. Se las puse en el Facebook. Tenía que verla, ¿no? Pero se me fue el avión. Creo que era ayer. Bueno, sí, es letalidad. En realidad pueden nacer, pero morir después. No necesariamente se mueren en el embrión, ¿no? O sea, pueden nacer, pero mueren. El asunto es de que se mueren por cuestiones de letalidad, ¿no? Y como en la práctica médica los genetistas son como los raros, ¿no? De todo el gremio, pues casi nunca los toman en cuenta para nada, ¿no? Entonces siempre hay muchas quejas o malas experiencias que tienen los médicos genetistas, pero bueno, pues seguramente ahí hay algunas cuestiones que no se pueden entender. Y sí, se puede dar letalidad post nacimiento. Hay algunos ejemplos, ¿no? Muy, muy interesantes. Pero bueno, vamos a seguir adelante. ¿Alguna duda? ¿Más? ¿Nada? ¿Nadie tiene dudas? Y yo, ¿podría repetir el nombre de la enfermedad, por favor? ¿Cuál enfermedad? ¿De cuál? De la de los ratones amarillos. Ahorita se las voy a mencionar, ¿no? Porque aparte de ser hipertensos, son diabéticos, los pobres ratoncitos. Entonces, causan no solamente el alelo es dominante, sino el ingrato alelo, aparte de ser en homocigosis letal, es pleiotrófico, que casi todos tienen una acción pleiotrófica, ¿no? Que quiere decir que pueden estar involucrados en otros procesos. Por eso ahora entender los alelos o entender la genética desde el punto de vista de una forma alternativa, pues no es como muy convincente o conveniente, ¿no? Tendríamos que entenderlo a nivel ruta metabólica o a nivel proceso fisiológico. Es muy importante que ustedes entiendan bien lo que es fisiología. O sea, aquí vamos a entender por qué, porque hay familias de genes. Entonces, es mejor poder entender cómo funciona a nivel familia de genes, ¿no? Y eso pues está todavía bastante. Ustedes se dan cuenta de las pláticas o de las conferencias que hay de genómica, ¿no? Y de genomas. ¿Y qué les dicen? Que más del 40-50% de lo que está en el genoma no sabemos ni para qué sirve, ¿no? No hay una ruta conocida, entonces no está explicado. Conocer esto, pues todavía hay bastante chamba. Entonces, a eso se refiere. O sea, aquí tenemos las proporciones, ¿no? Agutí por agutí, todos agutí, entonces es el silvestre. Amarillo por amarillo, 2/3 amarillo y 1/3 agutí. Entonces, aquí tenemos agutí por amarillo, tenemos un medio amarillo y un medio agutí. Entonces, aquí hay una faltante, de esta progenie, ¿no? Entonces, por eso se dieron cuenta que había letalidad. Entonces, aquí está, allí es un alelo dominante sobre el agutí, aunque el agutí es el silvestre, para que vean que no solamente los mutantes pueden ser mutaciones dominantes o mutaciones recesivas, pero en homocigosis es letal. O sea, cuando están en los dos alelos, en el locus, los dos alelos homocigotos para el amarillo, se muere el ratoncito, ¿no? Y aquí está un poco la parte molecular del gen, el por qué ocurre eso. Todo tiene una explicación genética, ¿no? A nivel molecular. Entonces hay unas maneras de poder analizar o las secuencias o análisis de secuencias de ADN comparativas para ver lo que hay en locus, ¿no? Normalmente hay locus adyacentes y en esos locus muchos de ellos pueden servir como procesos de regulación genética, también los intrones. Entonces, ¿cuál es la caracterización del gen? ¿No? La caracterización del gen. Aquí tenemos el tipo silvestre. Tenemos un locus rally y tenemos el locus agouti. Este es el locus adyacente
Y vean, ni siquiera hay una afección en el agutí, ¿no? Hay una afección antes de entrar, recuerden, son promotores y todos sus elementos regulatorios. Tenemos una delesión aquí, de un locus adyacente, en el alelo AY de 170 pares de bases. Hay una delesión. ¿Qué quiere decir? Que no es secuencia. En esta secuencia cambia la configuración genética del producto génico, ¿no? Que eso vamos a ver más adelante en las bases moleculares. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, ¿Sí profe. se escucha? Porque me está diciendo esto que está muy inestable. Bueno, entonces, aquí está el desarrollo, vean, de unos cruces derivados y analizar la orogenia. Y aquí tenemos, ¿verdad? Los fertilizados y los no fertilizados. Y vean, tenemos entonces en los no fertilizados, tenemos que sí hay estas combinaciones genéticas, pero cuando ya eclosionan, cuando ya emergen más bien los organismos, ya están muertos, ¿no? Así se da la segregación. Si hay una segregación gamética, si hay una segregación al azar en la meiosis de los genes, pero cuando están en conjunto se vuelven letales, ¿no? Se vuelven muy tóxicos para el organismo. Entonces, al analizar los blastocitos, las células embrionarias, se dan cuenta de que si nosotros analizamos las células embrionarias que se han fertilizado, vamos a encontrar una fracción que no va a estar cuando se dan los nacimientos. Y entonces, vean, esta proporción que tenemos aquí, este es el agouti, tenemos 4, este es el heterocigoto, tenemos 9, y este es el homocigoto con 14. Pero en la hora de los nacimientos, pues realmente ya no están esos fenotipos faltantes. Por lo tal, pues al estudiar las partes moleculares se dieron cuenta de que esta delesión estaba afectando los pares de bases, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tenemos la condición heterocigota, cuando tenemos la condición homocigota, tenemos estos dos alelos. Hagan de cuenta que hagan una copia de este y pónganlo aquí arriba, ¿no? Es una copia, serían dos alelos iguales. Pero cuando tenemos la condición heterocigota, tenemos un alelo tiene esta forma y otro alelo tiene esta forma. Por lo tal, la expresión de esta delesión no le afecta porque esta la tiene, ¿no? Y hay una regulación genética de un elemento genético en trans. En trans quiere decir que está en diferente elemento. Esta parte de este locus puede regular al alelo Y. ¿Sí me explico? Esta señal que expresa este locus puede regular a que no tiene una regulación adecuada porque hay una delesión, hay una pérdida de estas pares de bases, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando los dos alelos son AY? O sea, los dos tienen esta condición, pues no hay quien los regule, ¿no? Y como son parte del desarrollo, o sea, este locus no solamente está implicado en la coloración, sino también está implicado en la biología del desarrollo del organismo. Por lo tanto, inhibe un proceso funcional importante y el organismo muere. No sé si quedó claro, ¿no? Porque este gen es sumamente imprescindible en el desarrollo embrionario. La pérdida de la función en homocigosis da lugar a letalidad. Y ya lo habíamos dicho que los heterocigotos superan el umbral requerido porque el producto del gen silvestre se alcanza a expresar. Entonces, basta con la expresión de para que funcione. Y al funcionar, expresa lo que tiene que expresar. Digo, hace un relajo después en el organismo, pero final de cuentas se expresa. A lo mejor cuando vean la expresión de genes les va a quedar un poco más claro esto. No sé si tienen alguna duda hasta
¿no? Sí, entonces el AY es el que regula, y si son dos AY, por eso no. No, este AY es el alelo. Ah, Entonces, esta es ajá. la estructura del gen. Ujú. Imagina, este es el tipo silvestre o el normal, pues, el tipo agouti. Aquí está el agouti locus, que está compuesto por estos exones, y aquí está un locus adyacente, que se llama RALI o Y. Este locus adyacente regula la expresión de este. Entonces, acuérdense de los elementos de regulación en cis y de los elementos de regulación en trans. Si este locus tuviera un efecto de regulación en trans, en cis, en heterocigosis no podría regular a este, porque no está en el mismo segmento genético, ¿no? Pero como no es, como sí están, como tiene una regulación en trans, que eso lo vamos a ver más adelante, basta con una copia del alelo silvestre para que se pueda dar la regulación genética y la expresión del alelo Y. ¿Sí, Adriana? Entonces, Sí, este es el alelo Y. El alelo Y se caracteriza por presentar una pérdida de 170 kilobases. Entonces, es una lesión aproximadamente de 1700 pares de bases. Es una lesión bastante grande. Entonces, al tener la pérdida de todo este fragmento genético, el gen, el alelo como tal, queda inservible. Aquí hay algo muy interesante, que es los procesos de regulación genética. Si este no tuviera una regulación en cis, los heterocigotos, perdón, en trans, los heterocigotos también tendrían que morir, porque este alelo no se podría regular en sí mismo y su expresión, al ser un alelo que se expresa de manera dominante, entonces prácticamente ocultaría la expresión de este. Pero en heterocigosis, al estar presente el agouti locus, haz de cuenta que solamente le dice a préstame esta parte de ti para que me regule, pero tú no te vas a expresar, yo me voy a expresar. En otras palabras, el alelo Y le dice al wild type, solo mis chicharrones truenan, ¿no? Pero préstame tu cazuela para armar mis chicharrones. Eso es lo que le está diciendo prácticamente el alelo Y dominante al otro. Se sirve de él para expresar su producto génico. Eso lo diría Richard Dawkins como egoísmo, ¿no? No importa que tenga que pisar al otro, pero lo que quiero es expresar mi producto génico. Y por sí solo, en condiciones de homocigosis, pues no tiene este elemento. Imagínate, este alelo, otro alelo igual, dos alelos iguales, no tiene este elemento, entonces no se expresa. No se expresa la proteína o el producto génico que va a tener, vamos a llamar producto génico, ¿no? Porque no solamente hay proteínas en los productos génicos. Entonces, al tener los dos alelos AY en condición de homocigosis, tanto este alelo como el otro alelo AY tienen esta pérdida de la función, por lo tanto no se pueden regular y al no regularse no se expresan. Recuerden que es muy importante no solamente que esté la información ahí, sino que se puede expresar, ¿no? O sea, que se puede expresar es otra cosa muy importante, ¿no? Entonces, esto nos habla que este alelo se extiende a una región codificadora de un alelo llamado Merck o este locus, que lo va a convertir en no funcional, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro o no? sí, ya. No nos metamos tanto en la parte molecular, eso lo vamos a ver en su momento, ¿no? Necesito darles otras bases para entender la parte de las moléculas. Pero bueno, eso es lo que a nivel molecular estamos entendiendo en el locus agouti. ¿Tienen alguna duda? ¿No? No. Bueno. Entonces, analizando las progenies y la faltante, yo me puedo dar cuenta de que probablemente se trata de un
de letalidad. Y no solamente tenemos letalidad en ratones, ¿no? En Melanogaster hay muchos genes que se comportan como letales en homocigosis, pero son dominantes en la expresión del fenotipo mutante en heterocigosis. A ver, explíquenme esto que dice aquí. ¿Por qué hay esa combinación? Si es un mutante, es un alelo mutante, o sea, hay un cambio del respecto al tipo silvestre. Entonces, ¿por qué el alelo es letal en homocigosis, pero en heterocigosis se expresa esa condición? Porque está en configuración trans. Sí, bueno, no molecularmente, díganmelo en sus propias palabras. ¿Qué entienden por eso? Ahora, hay alelos que ni siquiera conocemos. ¿Por qué nosotros conocemos estos alelos letales? Porque se están expresando en heterocigosis. Hay alelos que son recesivos y son letales, o sea, hay aspectos recesivos en letales, pero no se expresan en heterocigosis, por lo tanto nunca vamos a saber de ellos, ¿sí? Entonces, conocemos estos alelos porque se expresan en heterocigosis. Si no se expresaran en condición de heterocigosis, no conoceríamos. Entonces, realmente alelos letales en condiciones de recesividad o de herencia autosómica recesiva no los hemos conocido y no los vamos a conocer. ¿Por qué? Porque no se están expresando. No sabemos qué es el fenotipo que se está produciendo por la condición de recesividad. Por lo tanto, las letalidades solamente hasta hoy se han conocido por mutaciones que tienen que ver con condiciones de herencia dominante, ¿sí? Eso es lo que... Entonces, nosotros lo conocemos porque lo vemos y se expresa en heterocigosis. Pero si no se expresara en heterocigosis, entonces nunca lo llegaríamos a conocer, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces tenemos, por ejemplo, las quetas estubles o las alas curly, que también presentan estas condiciones, ¿no? En condición de homocigosis, mueren. Entonces quiere decir que todos los individuos que estamos observando con este fenotipo son heterocigotos. Yo puedo inferir el genotipo debido a que la letalidad me está diciendo que estos se expresan en heterocigosis, ¿no? Pues para eso nosotros necesitaríamos evaluar progenies y evaluar progenies y evaluar progenies. Como les mencionaba, en el Reino Unido tienen voy a buscar esa publicación, la puse hace mucho tiempo en el grupo, seguramente va a estar hasta abajo, pero hay un laboratorio muy interesante de fetos, ¿no? Así como si tuvieran peces en una colección, ¿no? Bastantes fetos, abortos, que tienen N infinidades de síndromes, ¿no? Que han sido estudiados y ahora se conocen los genes letales debido a esa preservación de los fetos, ¿no? No sé si tengan alguna duda. ¿No? Profe, es ¿Seguimos? que yo sí tengo una duda. A ver, Claudia, dime. Es que no me queda claro cómo es que se expresan en heterocigosis. Si, bueno, en el caso, bueno, más bien, mi pregunta sería, los que se expresan en heterocigosis, mm, necesariamente tendrían que ser homocigotos dominantes, ¿no? Los que morirían. Ujú. Ok. Y si fuera como al revés, si fueran recesivos, no los conoceríamos, ¿no? Y era lo que nos estaba diciendo. Exacto, todo ese choro mareador que les di fue para eso. Ok, ya entendí. Es que en mi cabeza, con lo de los ratones, no sé por qué pensaba que era como al revés, que siempre era No, como el recesivo, pero no debería ser el dominante, ¿verdad? sí, es que eso es lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Siempre traemos como que a veces tenemos patrones y no podemos analizar otras cosas, ¿no? O sea, eso es algo propio del cerebro humano. Porque el cerebro humano pues, siempre está viendo patrones y si ya le metimos un patrón, difícilmente lo podemos, concebimos otras ideas, ¿no? Entonces sí, ese efecto, por eso los conocemos,
porque son dominantes. Entonces basta la presencia de un alelo para expresar este fenotipo, pero en homocigosis, que sería una homocigosis dominante, tendría, ¿no? Entonces yo les recomiendo que les quede bien claro lo que es una herencia autosómica dominante y una herencia autosómica recesiva. Eso lo pueden ver en los patrones genealógicos, ¿no? La herencia dominante nos habla de que por la presencia de un alelo ya me da. Entonces, con solo la presencia y la herencia autosómica recesiva, ¿qué quiere decir? Que los dos alelos tienen que ser iguales para que pueda expresar el fenotipo, ¿no? El fenotipo en cuestión. Entonces, este es un ejemplo muy bonito, ¿no? Si nosotros tuviéramos un alelo dominante, que sería este, y un alelo recesivo. Entonces, el alelo dominante enmascara la expresión del alelo recesivo, ¿no? Simplemente que este aquí egoístamente usa este, ¿no? Y es egoístamente porque, pues, no tiene una funcionalidad, ¿no? O sea, si nosotros lo viéramos como vemos la ciencia nosotros, o sea, nuestra apreciación de la ciencia nos sirve, entonces si nos sirve a nosotros, vale la pena estudiarlo, ¿no? Y de ahí sale la ciencia aplicada. Toda aquella ciencia, según hay pensamiento, que toda aquella ciencia que no realmente le hagan bien al humano, pues la catalogamos como una ciencia, ¿no? Entonces, de hecho, pues hay partes de la ciencia que tal vez sean más concurridas, ¿no? ¿Dónde está en qué le beneficia esto al humano? Entonces, desde ahí, vean qué egoístas somos, ¿no? O sea, ¿a quién le gusta estudiar los escarabajos o los insectos que no tengan una importancia humana? Entonces, desde que entras a un posgrado te dicen, ¿y esto, tu proyecto, de qué le va a servir al humano, no? Entonces, desde ahí vemos que la ciencia es egoísta y es para satisfacer nuestras propias necesidades, ¿no? Cuando la ciencia no debe girar en relación al humano, realmente estamos haciendo una ciencia antropocentrista, ¿no? Y no debe ser eso. Entonces, este individuo, realmente los alelos, vean, estos alelos, realmente, si ustedes lo ven, imagínense que aquí está un locus recesivo y otro tiene el alelo dominante. Entonces, este va a enmascarar la expresión de este, pero como este no tiene toda la maquinaria para poderse expresar por sí mismo, prácticamente no se vale de sí mismo, utiliza lo que le falta a él, utiliza del otro para poder expresar su producto génico, ¿no? Entonces, esto es muy común en la naturaleza. ¿No han visto en aves, por ejemplo, los robanidos, donde llegan otros parentales y sacan los nidos del huevo, de los huevos de los nidos de otras especies, de otros individuos, y llegan y ponen los suyos, y las otras especies les toca incubar huevos ajenos, ¿no? Eso es muy común. Entonces, nos estamos hablando de que esto también pasa a nivel genético, ¿no? Solamente en la sociedad, ¿no? O en la naturaleza como tal. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿O no? Sí, profe. Sí, ya ¿Alguna quedó duda? más claro. No. ¿Tienen más dudas? ¿No? ¿No dudas? No. ¿Tienen dudas? Ok. Entonces piénsenlo desde ese punto de vista o de esa manera y verán que realmente pues esto ocurre desde aspectos genéticos muy particulares, ¿no? Bien, vamos a continuar. Entonces vamos a ver algo como que se llama la pleiotropía. Esto es lo que les digo, no podemos analizar alelos o locus de forma aislada, siempre están tejidos en redes, en procesos, ¿no? Entonces yo les recomiendo que vean la genética no como algo aislado, sino como parte de un proceso, de un conjunto que puede tener sus implicaciones hasta en las redes tróficas, ¿no? Estamos hablando de la magnitud del alcance de la genética en biología. Entonces, normalmente también la genética pues se ha desvirtuado y se ha empoderado hacia la ingeniería genética o hacia la biomedicina, ¿no? O en la parte médica. Entonces, prácticamente hacer estudios genéticos, procesos naturales o fisiológicos ajenos al humano, pues es inconcebible. Ahora,
La ventaja aquí es de que muchos de los procesos son comunes, sobre todo aquellos procesos fisiológicos, en todos los organismos. Así es que podemos extrapolar lo que ocurre a nivel genético en algunos organismos, ¿no? Como la replicación o la transcripción o estos procesos de flujo de la información genética, pues lo hacen las bacterias y lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces, hablar de complejidad es hablar de funcionalidad, ¿no? Y entonces podemos ver que un gen puede afectar la característica 1, una característica 2, una característica 3 o una característica N. Las nuevas tecnologías bioinformáticas nos han ayudado a enredarnos más de lo que ya estamos, porque hacen comparaciones o marañas de interacciones genéticas simuladas, ¿no? O sea, un gen de cerebro puede regular hígado, puede regular otras cosas, ¿no? Puede regular muchos factores o ciertas características. Lo hemos visto, uno de los ejemplos más comunes es el albinismo. El albinismo no solamente afecta la pigmentación, ¿qué más afecta? ¿Qué más problemas tienen los que son homocigotos para el gen albino, para el albinismo? La vista, ¿no? Afecta la visión, ¿no? Entonces hay todo un complejo, ¿no? Y no solamente en humanos, se ha visto también en animales, en animales no humanos, como los peces o como los otros mamíferos también, como las vacas, en los conejos. Si ven de qué color tienen los ojos los conejos blancos, Rojos. rojos, ¿no? Entonces, ¿de qué color tienen los ojos los albinos humanos? Entonces, es porque no ven, hay una desviación de la visión, ¿no? O sea, hay fenotipos que vienen ya muy específicos para cada uno de los genotipos, ¿no? Entonces, no solamente afecta a la pigmentación, sino afecta también con la visión, afecta al oído, afecta muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es pleiotropía. Pleiotropía es que un gen puede afectar diversas características, ¿no? Y eso es común, predominante y ponderante en genética. Nosotros estamos viendo genes aislados por cuestiones didácticas, nada más, ¿no? No porque así funcione, ¿no? En realidad, el 99% de los genes tienen una acción pleiotrópica, y esto es de que hay una maraña de regulación que pueden afectar uno a otro. Por eso, empezar a modificar cuestiones genéticas, necesitamos entender toda la ruta en la que funciona el gen y cómo puede alterar esto, ¿no? Para esto es importante el desarrollo de mutantes en toda la parte de la ruta metabólica o la ruta fisiológica que estamos observando, para poder entender cuál es la interacción de los genes en diferentes características, ¿no? Ahora, lo interesante es que no solamente un gen puede actuar sobre la ruta funcional en la cual está implicado, también puede actuar en rutas adyacentes o inclusive en rutas fisiológicas totalmente muy lejos de lo que podríamos entender en su función, ¿no? Eso es la pleiotropía, y es lo que les digo, es un alelo dominante, es mutante, surge de una mutación, no es el normal, pues no es el silvestre, pero es mutante y por eso lo podemos ver. Ahora, el fenotipo de estos ratoncitos son más grandes, son más gordos, siempre tienen obesidad, ¿no? O sea, y esto nos va a ayudar a entender esos procesos y esos patrones en humanos, ¿no? Sobre todo porque en México somos una población que tenemos altos índices de obesidad, diabetes de tipo 2 y también susceptibilidad a tumores, ¿no? O sea, prácticamente este gen, pues no sé cuál es el motivo, ¿no? de su existencia aquí, pero parece que es muy aferrado porque sigue predominando en ese sentido, ¿no? Y esa aferración se la da el que es un gen dominante, es un alelo dominante, ¿no? Aunque se muere la fracción homocigota, pero todavía le queda la fracción heterocigota, por la cual de todos modos lleva una proporción mayor que el alelo agouti silvestre, que va en una relación 2:1, ¿no? Recuerde que genética todo es cuestión de probabilidad. Entonces, siempre que nosotros vamos a ver
la genética, tenemos que hablar de probabilidades, ¿sí? Eso es la base sustancial de entender la genética. Entonces, vean, aquí tenemos que un gen es pleiotrófico, entonces este gen nos va a ayudar a explicar bien la pleiotrofía, porque actúa en cuestiones de obesidad, diabetes tipo 2 y susceptible a tumores. Entonces, este es lo que les presento aquí a nuestro buen amigo el ratoncito amarillo, que está pues bastante complejo, este alelo, ¿no? Entonces, todo es por la pérdida de una fracción de aproximadamente 1.700 pares de bases, ¿no? Está difícil, está duro con estos genes. Tenemos también, ustedes si quieren leer más al respecto de pleiotrofía, aquí está un artículo, pues, si ustedes lo quieren leer. Es efecto pleiotrófico de la mutante Ebony o el cuerpo negro y la mutante TAN, que afectan a la pigmentación. O sea, estamos hablando de que esta es la coloración de TAN, aunque vean, no es tan diferente, ¿no? A la tipo silvestre, parece que tienen coloraciones muy... La coloración en drosófila también es pues muy compleja, pero esta pues sí la podemos ver bastante negra, ¿no? O sea, es el cuerpo no tan negro, ¿no? Es un color oscuro, que se le llama ebony o el locus ebony, ¿no? Entonces está que este efecto del locus ebony y del locus tal, ¿no? ¿Cómo afecta al desarrollo de la cutícula? Que esta cutícula es muy importante en los insectos, ¿no? En Melanogaster. Bueno, aquí está, es bastante reciente el artículo para que puedan entender, y aquí está el modelito que proponen de la afectación. Si en bioquímica aprendieron rutas metabólicas, bueno, aquí no van a aprender rutas de expresión de genes, pero ya saben más o menos de lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, los genes que afectan a la pigmentación afectan al ritmo cardíaco, a la visión y al apareamiento. Entonces, esto también es preponderante en el albinismo, ¿no? Entonces, también tienen estos problemas, por eso pues muchas veces están bajo supervisión médica. Sí, Gabriel. Bueno, profe, hablando como de generalidades acerca del albinismo y lo que pues implica, ¿no? ¿Perdón? Tengo una pregunta acerca de eso, ¿no? También como si sabemos que representa todas estas desventajas o afecciones, como el ritmo cardíaco, la visión y el apareamiento, ¿no representa alguna ventaja o algún estudio ha corroborado que sea de forma contraria, ¿no? Que esto como que aporte algo? Aporte algo Como al nuevo organismo, o decir. sea, como que los que tengan albinismo sean como más aptos para cualquier cosa, no sé, se me ocurre. Depende, porque si empiezas a hablar en poblaciones, realmente bajo un esquema en los países nórdicos, como en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, la proporción de albinismos es mayor. O por ejemplo, si tuviéramos un mundo sin sol o un mundo de oscuridad, pues el albinismo podría ser una, mm, una ventaja, ¿no? Pero en nuestro ambiente no hay una ventaja para los albinos. Desarrollan mucho, sobre todo en el centro de México, y además con la intensidad del sol, que cada vez está más fuerte la luz ultravioleta. O sea, estamos hablando de que de aquí en adelante vienen muchas cuestiones de enfermedades genéticas por la destrucción de la capa de ozono, ¿no? La destrucción de la capa de ozono impide la radiación, impide que la radiación de longitudes de onda corta ingresen, ¿no? Como son los rayos gamma, los rayos X, y una de las más que penetra, que es la luz ultravioleta, están penetrando, y la luz ultravioleta con mayor intensidad, ¿no? Y entonces la luz ultravioleta es un mutágeno físico. De hecho, si ustedes algún día quieren hacer tener orquídeas con floraciones muy bonitas, pongan las semillas de las orquídeas bajo luz ultravioleta y verán, agarren una semilla y pónganla ahí, si ustedes tienen para las uñas, ahí pongan las semillas y verán, germínenlas, y es un mutágeno.
Entonces, por eso hay mucho desarrollo también de nuevas variantes debido a esas condiciones. Entonces, en nuestro cambiante mundo bajo la visión de un cambio climático y la pérdida de la capa de ozono, no tienen ninguna, es una selección unidireccional hacia, al menos de que se metan en una cueva, ¿no? De que realmente volvieran otra vez a las cuevas y a la edad de hielo, pues sí tendrían una ventaja bastante importante, ¿no? Y sobre todo si tuvieran depredadores naturales. Entonces, bajo estas condiciones, que es como surge el oso gris, el oso blanco, ¿no? El oso polar, ¿no? Bajo la era de hielo, las condiciones de hielo, donde el oso pardo o el grizzly no podía, era visto por las presas bajo un entorno blanco, ¿no? Un ambiente blanco donde había nieve, las presas lo podían ver y huían, pero pues al otro no lo veían, ¿no? Y resulta ahora lo contrario, bajo el calentamiento global, pues el que está por ahí bailando las amargas, pues es el fenotipo blanco, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro o no, José? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, esto, pues también hay otros factores genéticos como la selección natural, ¿no? Que pueden potenciar o eliminar de manera drástica, pues estos pero el albinismo hay una frecuencia alélica bastante interesante en los países nórdicos, ¿no? Allá sí son más frecuentes esta mutación. Entonces, como hay un ambiente totalmente diferente, pues sí pueden tener quiere decir que se están reproduciendo mayormente, ¿no? Hay otras investigaciones más viejitas, que es esta pleiotrofía, de cómo un gen puede afectar múltiples características, ¿no? Entonces, normalmente esto es lo que ocurre en los efectos pleiotróficos. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, profe. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, dejando esto de la pleiotrofía, letales y todo esto, vamos a tratar de entender este ejercicio. Dice, en las aves de corral se ha observado como fenotipos diferentes, crestas en forma de nuez, guisante, roseta y sencilla. Un campesino realizó el cruce implicado de los siguientes fenotipos: sencilla por sencilla, todas sencillas; nuez por nuez, todas nuez; roseta por guisantes, todas nuez; y el cruce 4 de la F1 por F1, o sea, del cruce 3, nos dieron este porcentaje, ¿no? 93 nuez, 28 rosetas, 32 guisantes y 10 sencillas. La pregunta es, ¿cuántos genes están implicados en la herencia de la cresta de las gallinas y cuáles son los genotipos que produce cada uno de los fenotipos? Entonces, inténtenlo realizar. Hagan una prueba de chi cuadrada para corroborar su hipótesis que se planteen y nos vemos el próximo lunes. ¿Ya le tomaron su fotito? Sí, profe, ya está. Ok, Sí, la profe. envían al grupo. Bueno, entonces ahí está. Traten de descifrar ese problema, cómo lo resolverían, y cualquier comentario pues me lo envían y hagan una prueba de chi cuadrada para que vayan acá practicando y probar una hipótesis, ¿no? Tienen que resolver este problema y dar una explicación de este fenómeno. Ok, profe. Si no tienen más dudas, No. entonces pues yo creo que por ahí dejamos y nos vemos el próximo lunes. Sí, profe, muchas gracias. Ok, profe. Gracias. De acuerdo, profe. Gracias, profe, nos vemos.